Un saludo, amigas y amigos. Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Con él inauguramos esta tercera semana de preparación para la gran celebración de la Pascua. Ahora la liturgia de la palabra nos invita a considerar esa preparación a través del signo del cuerpo y del templo, con el cual pues se nos indica que, si bien es cierto, debemos de tener presente ese cuidado de las prácticas cuaresmales externas, pero lo más importante es que eso realmente nos vaya ayudando a ir limpiando nuestro interior, que es el templo más sublime en el cual Dios quiere habitar, y al mismo tiempo vayamos despojándonos de todo aquello que no edifica nuestro ser humano y también cristiano, nuestro ser de hijo o hija de Dios. Vamos a ponernos en las manos del Señor pidiéndole que nos dé su luz, su gracia, para poder considerar este texto del Evangelio que hoy vamos a considerar. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, fuente y dador de toda vida, manda tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. Madre mía Inmaculada, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Partamos leyendo el texto del Santo Evangelio de este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo y sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El texto, pues, que ahora nos corresponde considerar en toda la Iglesia Universal es esta escena de San Juan en el capítulo número 2, versículos del 13 al 25. Jesús va al templo. No es algo que había hecho por primera vez en este instante, sino que antes había ido muchas veces. Probablemente nos conmocione o nos admire o al mismo tiempo nos haga preguntarnos por qué Jesús toma esta actitud. ¿Acaso no había otro modo de decirle a los cambistas y a los vendedores que estaban en el atrio de los gentiles o en el patio de los gentiles, que era donde estaban ubicadas estas ventas, podríamos decir, para sacar de algún modo pues alguna remuneración económica? Y hay que decir que también los sumos sacerdotes es que alquilaban en cierto modo estos espacios. Bueno, pero ¿por qué Jesús actúa así? Pareciera un Jesús violento, intolerante, un Jesús que no es capaz de tener paciencia. Lo que pasa es que debemos de entender que no toda actitud, digámoslo así, fuerte, es signo de violencia.
Ahora en nuestras sociedades en donde hemos desarrollado esa sensibilidad, pues a no tener en cuenta esa violencia tan dura que a veces ha sometido a pueblos enteros, podemos tener una mayor sensibilidad, pero también podemos pasarnos de esa sensibilidad y pensar que toda firmeza es violencia. Hay una firmeza que nos ayuda porque es necesaria para que nosotros tomemos en cuenta lo que debemos dejar de hacer de mal. Si esa firmeza no existe, nosotros, por la herida del pecado original, vamos a seguir cometiendo lo mismo. Por eso dice el salmista, me hizo bien el sufrir, porque solo así conocí o aprendí tus mandamientos. En ocasiones esa firmeza, que a veces no es tan agradable para nosotros los seres humanos, es necesaria. Entonces Jesús aquí lo consideramos con esa firmeza. Más que con una violencia, es con una firmeza para poder poner un orden. No es que no tuviese paciencia, la había tenido. Estamos en el inicio del ministerio público de Jesucristo. Fueron muchas veces probablemente que Jesús había intentado pues cambiar las cosas o por lo menos había esperado de que esa situación del templo cambiara, pero no cambiaba. Siempre seguían con esa especie de corrupción, centrándose en cosas materiales, en cosas externas y no en lo que realmente importaba e interesaba. Llegó el momento, porque todo tiene su tiempo, dice el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Entonces, este momento ha llegado de actuar con firmeza. Y por eso Jesús dice, quiten todo de aquí. Es decir, es la firmeza de saber desterrar aquello que no está bien. Hoy, de hecho, podemos considerar esto como una cuestión muy importante para nuestra vida espiritual y nuestro camino de preparación para la Pascua. Debemos de tener esa actitud y esa firmeza que Jesús tuvo para sacar del templo aquello que no estaba bien, aquello que no estaba en lo correcto. Lo mismo nosotros, en nuestro templo, que es nuestra propia vida, nuestra propia existencia, hemos de desterrar de una vez por todas, tomar esa firmeza de decisión, o como decía Santa Teresa de Ávila, una determinada determinación para poder luchar con mayor fuerza, pues contra aquello que está corrompiendo, dañando, ensuciando, descentralizando nuestro propio templo, que es nuestra vida, nuestro propio ser, que debemos de dejárselo a Dios, pero que a veces nos vamos llenando como con esos bueyes, con esas palomas, con esas ovejas, con esas monedas, con esos cambistas, con esas mesas innecesarias que pues no son cosas malas, pero que nos distraen, que nos descentralizan de lo verdaderamente importante. Y por eso ahora pues la invitación central que ahora nos hace el texto del Evangelio es tomar la actitud de Jesús, de radicalidad. No toda radicalidad es mala. De hecho, hace un par de meses hicimos un video explicando que lo que es en verdad malo es el radicalismo, no la radicalidad. La radicalidad es necesaria cuando se trata de apoyarnos en lo que es verdaderamente bueno. Y esto es lo que nos quiere enseñar hoy Jesús. En este proceso de preparación para la Pascua y nuestro proceso de conversión, hemos de tener esa actitud firme para poder sacar del templo de nuestra vida aquello que esté impidiendo nuestro encuentro con Dios. Pero también podemos considerar la segunda parte de esta frase de Jesús: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Muchas veces podríamos considerar, lo ha dicho el Papa Francisco, pues de alguna manera la iglesia como una empresa, en donde damos solamente como un producto. Y no, la gracia no es un producto que podemos comprar con nuestros rezos o con nuestros sacrificios o con nuestras limosnas. No, la gracia que viene de Dios, su perdón, su amor, es un regalo de su amor. En primer lugar, no es fruto, pues, de lo que nosotros podamos darle, sino de lo que Él quiere darnos. Por eso es que cuando se convierte la religión, la espiritualidad,
en una especie de mercado, entonces queremos comprar. Queremos pensar de que podemos comprar, de que tenemos derecho a los dones que Dios nos puede dar, a las gracias que Dios promete. Y no podemos comprar. Es necesario entender esto. Convertir el templo en mercado significa convertir nuestra espiritualidad con la lógica mercantilista. Es decir, pensar que estamos en esa lógica mercantilista. Y en la lógica mercantilista, como he dicho y vuelvo a repetir, uno piensa que uno puede comprar la gracia de Dios, puede comprar los bienes de Dios a través de diversas acciones que uno hace. Y no, la gracia de Dios no la podemos comprar. Es un don que Dios da. Por eso es importante esta frase que Jesús dice: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Estoy cayendo yo en esa actitud de pensar de que porque hice esto o aquello, porque me porto bien, porque hice esta oración, Dios debe de concederme tal o cual favor, o debe de evitar que yo caiga en tal o cual cosa? Hemos caído en la trampa de la lógica del mercado, de que yo puedo comprar esa gracia de Dios, o más bien soy consciente que todo se lo dejo a la voluntad de Dios, porque soy consciente de que la gracia es un don que Él va a dar cuando quiere, en el modo en que quiera y en el tiempo que quiera. Por último, hagamos una última consideración, y es la actitud, la reacción que tienen aquellos que vieron este acontecimiento de un Cristo que despoja de sus negocios a aquellos que están en el templo. Dice el texto que hay dos actitudes principalmente. En ese momento, sus discípulos. La primera es la de los discípulos. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Esta actitud los discípulos la ven como un celo de Cristo. Un celo de Cristo por querer salvaguardar lo sagrado, por querer siempre respetar lo sagrado. Para que lo sagrado no se contamine, pues expulsa aquello que puede impedir ese encuentro y esa nutrición con lo sagrado. Y por eso Jesús, de alguna manera, pues podríamos decir, manifiesta el celo hacia Dios, hacia el respeto hacia Dios, pues. Entonces, eso es lo que entienden los discípulos. Consideran que es una acción que viene plasmada como consecuencia de su amor hacia Dios, al Padre, pero también de su amor hacia los seres humanos, para que no se confundan y no se corrompan incluso hasta en lo más sagrado. Pero está también la otra intervención, la de los judíos, dice el texto, o sacerdotes. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Como queriéndole decir a Jesús: ¿no nos ha parecido eso que has hecho? ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad expulsas con un látigo a los vendedores de palomas y bueyes? ¿Con qué autoridad expulsas a los cambistas? Imagínense que hasta bueyes habían dentro del atrio de los gentiles en los alrededores del templo. O sea, era una cosa súper desordenada. Pero ellos no ven eso. Ellos lo que se fijan es en la actitud de Jesús, porque piensan que Jesús se equivoca, porque piensan que Jesús actúa de modo violento, enojado. Así es cuando estamos en pecado. Así es cuando estamos mal. Pensamos que el que actúa mal es el que nos corrige. El que actúa mal es el que nos dice la verdad. El intolerante, el equivocado, el que no tiene amor, el que no tiene misericordia, es el que nos pone en orden aquello que está en desorden en nosotros, o el que nos invita al menos a poner en orden lo que está en desorden en nosotros. Pues esa es la actitud no de los discípulos, sino de los judíos. Hay una doble interpretación. Cada quien ve lo que quiere, pero según su corazón y según se ha encontrado con Cristo. Los discípulos tenían un cierto encuentro con Cristo y por eso logran advertir en esa acción que es fruto del amor. En cambio, los judíos logran advertir un fruto de violencia. Muchas veces esto también pasa en los hogares, en las familias, que cuando no conocemos a una persona, cuando no conocemos las intenciones muchas veces más profundas, podemos juzgar mal, podemos rechazar lo que hace,
cuando a veces eso que está haciendo probablemente sea muy correcto, muy bueno. Y es lo que pasó en esta escena con Jesús. Pidámosle al Señor la gracia pues para saber también juzgar a la medida de Dios y con Dios, para no juzgar mal, para no hacer juicios temerarios o prejuicios de las acciones de los demás y así poder también aprovechar la gracia de Dios que quiere darnos a través de los otros. Que Dios nos ayude pues a seguir preparándonos para este tiempo y al mismo tiempo para la Pascua del Señor. Dios les bendiga. Hasta la próxima.